Tamar era nuera de Judá. Y cuando la vieron encinta, hermanos, porque dice la Biblia que ella concibió de Judá, y la vieron que su vientre empezó a crecer, van y la acusan con el suegro. Y le dicen, tu nuera, dice, ha fornicado, dice, y tu nuera ha sido embarazada, dice, y según la ley tenía que ser muerta, a pedradas. Y entonces Judá le dice, pues mátenla, ¿verdad? Pues mátenla. Y entonces cuando van y cuando llegan, dice los hombres a querer dañar a Tamar, Tamar les dice, miren, dice, el que es dueño de estas cosas, el báculo y el sello, dice, él es el padre de mí. Y cuando ven, reconocen que eran las cosas de Judá y se las llevan a Judá. Dice, mira. Y entonces dice Judá, vamos a ver lo que dijo Judá. Vamos a la cita que les di, hermanos. Vamos a leer desde el 25. Fíjense lo que dice. Dice, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Selá, mi hijo, y nunca más la conoció. Mis amados hermanos, Judá reconoció su error y Judá reconoció la rectitud de esta mujer. Aparentemente ante nuestros ojos, ante los ojos de la sociedad, Tamar, habíamos dicho, ¿qué mujer? ¿Por qué planeó esto? Pero todo esto ella lo planeó para poder concebir, para poder seguir con la descendencia de Judá. De los hijos de Tamar se sigue la descendencia. Ella concibió gemelos. Ella concibió gemelos y dice que de uno de estos gemelos sigue la descendencia, hermanos, de Judá, el que vendría a ser los descendientes de David, por consiguiente, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, es increíble que pensemos cómo esta mujer planeó todas estas cosas y la Biblia la toma y la pone en cuenta entre los nombres, entre grandes hombres. Hermanos, es digno de considerar a esta mujer. ¿Por qué lo estoy diciendo, hermanos? Hay veces nosotros tenemos un pasado oscuro, un pasado de verdad que decimos, Dios no puede perdonarme esto porque soy muy malo. Yo he hecho cosas aberrantes, yo he hecho cosas que me alejan totalmente de Dios. Pero Dios, hermanos, Dios ve nuestro interior, Dios ve nuestro corazón y Dios no nos ve a nosotros llenos de pecados, sino nos ve llenos de su poder, limpiados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos permite que podamos empezar a entrar en las listas que llevan al cielo. Vamos a ver a la otra mujer. Vamos a ver a Rahab. Casi todos conocen la historia de Rahab. Amén. Amén. Algunos. La historia de Rahab, los que quieran anotar para ver esta historia, está en Josué, capítulo 2, versículo desde el 21 al 24. Josué, capítulo 2, versículo desde el 1 al 24. Esa es la historia, hermanos. Les voy a narrar la historia, hermanos, acerca de Rahab. Hermanos, la palabra de Dios dice en Josué capítulo 2 y versículo del 1 al 24, dice esto, hermanos. Dice que el pueblo de Israel iba a entrar a conquistar Jericó, iba a entrar a la tierra prometida. Josué, antes de entrar, manda 2 espías y les dice, vayan, identifiquen la tierra porque ya vamos a entrar. Identifiquen cuál es la mejor ruta para entrar, identifiquen dónde podemos dar un golpe decisivo, dónde vamos a entrar. Manda a estos 2 espías, hermanos, y dice que cuando llegan y empiezan a caminar, la policía de la ciudad los ve y corren a decirle al rey, dice, hay 2 espías en la ciudad, son espías de los israelitas que vienen a querer conquistar esta tierra. Los espías, hermanos, al verse descubiertos, corren a la casa de una mujer llamada Rahab. La palabra de Dios dice, hermanos, que esta mujer era prostituta de profesión. Y dice que llegan a su casa de ella, hermanos, y entonces ahí se quedan. Cuando dice que vienen la gente del rey a buscar estos hombres a la casa de Rahab, Rahab dice que los escondió, hermanos. Rahab dice que cuando vienen y les dice a los hombres del rey, dice, ellos no están aquí, ellos se han ido. Dice, se fueron hace un tiempo, dice,
Y Rahab, es más, les dice, vayan y corran atrás de ellos, a lo mejor los alcanzan. Y dice que los hombres del rey salieron en busca de ellos. Rahab los había escondido, dice, entre medio de telas, entre medio de rollos de lino, y ahí los tenía escondidos. Hermanos, fíjense lo que Rahab les pidió. Fíjense lo que Rahab había creído. Acordémonos, hermanos, ¿quién era Rahab? Rahab dice que era una prostituta. Dice que la mayoría de personas, de viajeros en el camino, pues conocían la casa de Rahab. Y hermanos, en esos tiempos, cuando el pueblo de Israel venía en el desierto y venían a la tierra prometida, el pueblo de Israel venía haciendo algo, venía conquistando los pueblos que estaban a su alrededor. Había derrocado a 2 grandes reyes, hermanos. Esta historia llegó a oídos de Rahab. Esta historia llegó a oídos de esta prostituta por los viajeros que iban. Hermanos, cuando Rahab ve que vienen estos espías de parte del pueblo de Israel a querer conquistar, ¿qué creen que fue lo que pensó Rahab? Rahab había escuchado que Dios había abierto el mar rojo para que los israelitas pasaran. Rahab había escuchado, mis amados hermanos, cómo el Señor les mandó comida. Rahab había escuchado, mis amados hermanos, cómo Dios les permitió que de una piedra saliera agua. Y Rahab había escuchado también de cómo Dios había entregado 2 pueblos grandes en manos de Israel. Rahab había, hermanos, escuchado y sabía que Dios iba a entregar a Jericó en las manos de los israelitas. Rahab había, de un cierto modo de oídas, había escuchado a Dios. De un cierto modo había escuchado a Dios. ¿Cuántos de aquí hemos escuchado de Dios? Muchos años. Muchos años. Pero necesitamos que algo pase en nuestra vida para poder tomar la decisión y de entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando estos espías deciden irse, Rahab les dice, miren, dice, yo hice misericordia con ustedes, yo los escondí. Dice, cuando ustedes tomen Jericó, tengan misericordia de mi casa y de mi familia, dice, y no nos vayan a matar. Y entonces los espías le dicen, mira, dice, vamos a perdonar la vida tuya y de tu familia y de todos los que estén en tu casa, dice. Pon un listón rojo, dice, en tu casa, para cuando el pueblo entre, dice, tu casa sea salvada, dice, y nadie muera de los que están ahí. Y así lo hicieron, hermanos, y entonces los espías regresaron a Josué y dijeron, y le contaron esta historia de Rahab. Hermanos, cuando dice la palabra de Dios que el pueblo entra, y que por el poder de Dios dice que los muros son caídos, son muros grandísimos. La palabra de Dios dice que eran muros amurallados hasta el cielo, eran muros grandísimos. Y dice que por el poder de Dios son derrumbados. Cuando el pueblo de Dios cuando todos los israelitas iban a quemar la ciudad, fíjense lo que pasó. Vamos a leer en Josué, capítulo 6, versículo 22. Josué capítulo 6, versículo 22. ¿Lo tienen, hermanos? Fíjense lo que pasó aquí. Dice, mas Josué dijo a los hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab y a su padre y a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y la pusieron fuera del campamento de Israel y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó.